Shavua Tov. Le damos gracias al Eterno por el privilegio y el honor de poder servir. Y gracias por la confianza la confianza que ha depositado en mí. La verdad es una gran responsabilidad poder enseñar la palabra del Eterno, y es algo que realmente tomo en serio. Recuerde que todo lo que se dice, todo lo que digo, usted tiene que buscarlo y tiene que verificarlo. Porque no porque uno estudie y haga la asignación, no significa que uno no se pueda equivocar en algo. Y si uno se equivoca, pues estamos dispuestos a rectificar y arreglar y a corregir. Creo que eso es parte de cada estudiante de la Torah, y debe ser algo que lo apliquemos en la vida diaria. La porción de esta semana es una porción interesante, porque si nosotros hemos estado estudiando el libro de Génesis, desde el principio hasta ahora, nos ha estado enseñando la historia de cómo Israel se fue desarrollando. Entonces, en esta porción, nosotros vamos a ver que van a pasar unas cosas importantes que más tarde se van a repetir dentro del pueblo de Israel. No solamente se va a aplicar para Jacob, sino que se va a repetir la historia dentro del pueblo de Israel. Vamos a hacer una oración rápidamente. Padre de Abraham, de Isaac, de Jacob, gracias porque tú nos has permitido ser parte de tu reino, ser parte de tu servicio, Padre. Permite que podamos aprender en este día de tu Torah y que podamos aplicarlo y que podamos aprender para no cometer los errores de nuestros antepasados. Padre, te lo pedimos por los méritos de Yeshua Mashiach. Amén. La porción de esta semana se encuentra en el libro de Génesis 32 hasta el 36-43, Vaishlach. Y sabemos que hay varios temas en ellos, en donde vamos a ver distintos aspectos de lo que es la metodología de mi maestro Rico Cortés. Entonces, en esta porción nosotros nos vamos a enfocar más en lo que son los convenios, porque vemos cómo Jacob hizo algo que está dentro del convenio con Esaú, pero también tiene que ver con el templo y lo que son los espacios sagrados, porque vemos que él tomó una parte de lo que él había dedicado a Dios y se lo entregó a Esaú en vez de entregárselo a Dios, el tributo. Entonces, a veces nosotros estudiamos las porciones y sabemos lo que es, decimos somos siervos del Eterno, pero muchas veces no sabemos las definiciones y los términos legales que implica el ser un siervo de Dios. Entonces, vamos a estudiar un poquito, nos vamos a ir por la línea de lo que es más convenios y los espacios sagrados. Ahora, en esta porción, nosotros vamos a ver que por un error que cometió Jacob, de darle el tributo a Esaú, en vez de dárselo a Dios, ese error le trajo un gran caos a lo que era la vida de Jacob. Vamos a ver que Dina fue violada, luego vamos a ver lo que pasó en Shechem, que fue destruida la ciudad. Cosas que pasaron a consecuencia de algo que hizo Jacob, trajo todo este caos dentro de la vida y la familia y lo que se está desarrollando como la nación de Israel. Algunas cosas que habla en esta porción es el tributo que le da a Esaf. Existe un mandamiento en esta porción, la prohibición de comer el tendón del muslo del animal. Hay distintos comentarios sobre eso, qué partes se pueden comer y qué partes no, pero no vamos a entrar en lo que es eso, porque creo que ya se ha cubierto muchas veces. Sabemos que Jacob le había prometido al Eterno que él iba a volver a Betel si Dios lo cuidaba y lo protegía en su viaje, lo que él no hizo, porque se fue a Shechem y a otros lugares, y Dios tuvo que volverlo a llamar y decirle, ven a Betel, donde yo te había hablado, donde habías hecho el voto conmigo. Vamos a ver también la descendencia de Esaú, cosa que vamos a ver cómo él sale un hijo y sale la descendencia de lo que es Amalek, que en un futuro va a hacer guerra contra Israel cuando está saliendo de Egipto. Pero nosotros nos vamos a concentrar más en lo que es el tributo. Dice, vamos a leer en lo que es Génesis 28 y vamos a conectar, porque esta porción tenemos que conectarla con la porción pasada, la porción de la semana pasada.
porque es donde encontramos el voto y lo que él hizo. Entonces, si la pastora me puede ayudar a leer, por favor, la lectora. Génesis 28, del 20 al 22. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Elohim conmigo y me guardare en este viaje que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviera en paz a casa de mi padre, Adonai será mi Elohim. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Elohim, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Entonces él iba en camino hacia su familia en Padán Aram. Él tiene un encuentro con Dios y él le dice que él le va a dar el diezmo de todo lo que él le da. Dice, yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste un pilar, donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuelve a la tierra donde naciste. Génesis 31:13. Él está en Padán Aram, ha sido bendecido, Dios le ha dado de todo, lo protegió en el camino, lo llevó a Padán Aram y ahora le dice que vuelva. Sabemos que él era rico, de hecho la dote que él le dio, el tributo que le dio a Esaú, dicen los estudiosos que muchas ciudades que conquistaban no podían dar esa clase de tributo. Era demasiado lo que él le dio a Esaú. Eran muchos animales. Si nos podemos a contar los animales que le dio, eran demasiado. Entonces, de hecho, en el Sondervan leemos, dice el tributo que una nación le dio a otra. Y eran poquitas cosas, no eran tantas como lo que le dio Jacob a Esaú. Dios le dice a él que se vaya de la tierra de Padán Aram y vuelva a la tierra de sus padres. Y dice, y les dio órdenes diciendo, así diréis a mi Señor. Génesis 32, 4, 7. Dice, y le dio órdenes diciendo, así diréis a mi Señor Esaú, así dice tu siervo Jacob, he morado con Labán y allí me he quedado hasta ahora. Tengo bueyes, asnos y rebaños, siervos y siervas, y envió a avisar a mi Señor para hallar gracia ante tus ojos. Y los mensajeros regresaron a Jacob diciendo, fuimos a tu hermano Esaú, y él también viene a tu encuentro y 400 hombres con él. Entonces Jacob tuvo mucho miedo y se angustió. Y dividió la gente que estaba con él, y las ovejas, y las vacas, y los camellos, en 2 campamentos. Entonces estamos viendo que él venía al encuentro con Esaú, y dice que Esaú venía con 400 hombres hacia él. Y tuvo miedo. ¿No le suena eso familiar? El miedo. Tuvo miedo, entonces empezó a dividir, a pensar y a dividir el campamento entre 2 campamentos y empezó a pensar qué iba a hacer él para apaciguar lo que él pensaba que era la ira de Jacob. De hecho, si nosotros vemos el Sefer Torah como está escrito, vemos que cuando Esaú se le echó sobre el cuello de Jacob, hay unos puntitos que aparecen que denotan que él no lo besó, sino que trató de morderlo o sacarle un pedazo. Entonces sabemos que él estaba en enemistad, pero él tuvo miedo y empezó a ver cómo él podía apaciguar la ira de su hermano. Vamos a leer en Génesis 32, 13 al 15, por favor. Y durmió ahí aquella noche, y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano Esaú, 200 cabras, 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros, 30 camellas paridas con sus crías, 40 vacas y 10 novillos, 20 asnos y 10 borricos. Entonces tomó él todo este presente y para dárselo a su hermano. La palabra que aparece en este lugar presente es la palabra minjá. De hecho, es una palabra muy interesante porque si nosotros estudiamos lo que son los servicios del templo, algunas ofrendas se llamaban ofrendas de minjá, eran ofrendas de elevaciones. Sabemos que en el templo se daban tributos y se daban distintas clases de tributos para el Eterno. Entonces es importante que podamos conectar esto porque en el antiguo Medio Oriente hay algo específico a quién se le da el tributo, cuándo se le da y por qué se le da, y hay convenios entre los dos. Esto se llamaba lo que era un vasallo y un soberano. Entonces, vamos a estudiar la palabra presente, minja.
Dice aquí en esta aplicación que estoy usando que eran cereales, regalos, ofrendas, sacrificio o tributo. Que en este caso vamos a ver que Jacob se lo está dando a Esaú como un tributo. Ofrendas de grano, tributarios, pero está conectado con otras ofrendas que se hacían en los templos normalmente. Dice aquí, el término minja aparece con poca frecuencia fuera de la Biblia. Las primeras ocurrencias existentes apuntan a Ugarit, donde minja aparece con el significado general de regalo o un tributo. El verbo acompañante también aparece bíblicamente en conexión con minja, en Oseas 10:6 o Sofonías 3:10. Antes de su propio encuentro con Esaú, Jacob le envía una enorme minja o un presente, consistente en ganado, para reconocer a Esaú como soberano de la tierra y prevenir posibles hostilidades. Génesis 32:14, 19, 21, 22, 13, 18, 20 y 21. Según J, esta minja o el regalo que le dio, el presente, y la aceptación de la misma por parte de Esaú funcionan representativamente señalando favor y aceptación favorable entre los dos hermanos hostiles. J extrae con agudeza el significado de esta minja para la esfera de las relaciones humanas, utilizándola como un término sacrificial. Si hallo gracia en ti, acepta mi presente de mi mano, porque en verdad ver tu rostro es como ver el rostro de Dios. Génesis 33:10. Es interesante porque en el antiguo Medio Oriente, cuando se le daba una ofrenda, un presente o un tributo a un soberano, estás reconociendo a esa persona por encima de ti. Esa persona tiene una autoridad mayor. Entonces, en el antiguo Medio Oriente reconoces a la deidad de ese soberano también. Interesante que Jacob está diciendo, si hallo gracia en ti, acepta mi presente de mi mano, porque en verdad ver tu rostro es como ver el rostro de Dios. Lo está conectando una con la otra. Interesante. Entonces, en el antiguo Medio Oriente, un soberano tenía lo que se llamaban vasallos. Él conquistaba los vasallos. Habían distintas formas de un reino volverse vasallo, un reino vasallo, ya fuera por una conquista o fuera que él decidiera por algunas razones de guerras o algunos favores someterse a un reino más grande para tener beneficios. Porque el soberano le daba beneficios militares, le daba algunos otros beneficios de algunas cosas, y ellos a veces por tener ese beneficio hacían lo que eran convenios entre reinos y se volvían ellos mismos voluntariamente soberanos. De hecho, en la historia de Jacob estamos viendo que él mismo decidió darle este tributo a Esaú, porque Esaú nunca se lo pidió. Esaú nunca hizo guerra contra él, sino que él decidió coger este tributo y dárselo a Esaú, su hermano. Pero recordemos que las ofrendas que él estaba dando, ya él las había separado para lo que era un espacio sagrado. O sea que él estaba cogiendo algo que no le pertenecía a él y se lo estaba dando a Esaú, reconociendo a Esaú como su soberano, y está rechazando la soberanía de Dios, porque en este momento él tiene ahora otro soberano. Cosa que después, como vemos después, le costó problemas en la familia, un caos. La palabra se utiliza en contextos seculares de regalos a personas superiores, en particular reyes, para transmitir la actitud de homenaje y sumisión a esa persona. En 1 Samuel 10:27, los israelitas que despreciaban a Saúl no le trajeron ningún presente, es decir, no reconocieron al nuevo rey. Eso aparece en el libro de Samuel. Cuando lo escogieron como rey de ciertas tribus, él no le quisieron dar el tributo porque no lo reconocían. Luego, en 1 Reyes 4:21, 5 y 1, Salomón recibió tributo de los reyes de las naciones que gobernaba. Hay varios otros casos de este significado, por ejemplo, 2 de Reyes 10:25, 2 de Reyes 8, del 8 al 9, 17:4 y 20:12, Isaías 39:1.
la ofrenda de los nuevos productos de la tierra, junto con los panes con levadura ordinarios. Levítico 23:16 indica la sumisión de la totalidad de la vida del pueblo de Dios al gran suzerain, o al gran soberano. Entonces, algo que nosotros vamos a ver a través de la Escritura es lo que es Israel como vasallo, y vamos a ver cómo en varias partes de la Escritura, cuando Israel se rebelaba contra Dios, venía un reino, lo controlaba, y Israel se volvía vasallo de ese otro reino. Porque Israel empezaba a usar lo que Dios le había dado para, ya fuera idolatría o fuera para reconocer otros reinos como su soberano. Parece mucho en los libros de Isaías, el libro de Jeremías. Vemos como Dios le está diciendo que Israel empiece a dar las ofrendas de la forma correcta, que no esté intercambiando. Muchas veces los sacerdotes cambiaban las ofrendas y no estaban dando el tributo correspondiente o correctamente a Dios. Entonces Dios permitía que otra nación los controlara. Se volvían ellos lo que es un vasallo de otra nación. Ahora, el libro de Éxodo, en el capítulo 19:5, establece las estipulaciones para que Israel fuera vasallo de Dios. Dice que él tenía que obedecer y seguir los mandamientos que Dios le había prescrito. Tenemos que acordarnos que esta relación entre Dios e Israel es una relación voluntaria. La relación entre Jacob y Esaú fue algo que fue voluntario porque no fue impuesto. De hecho, Dios no le impone los mandamientos a nadie, sino que Dios le propone a la persona que obedezca y le especifica los beneficios, las condiciones, las estipulaciones de lo que es el convenio para entrar en una relación de lo que es vasallo soberano. Entonces, Dios escogió a Israel, le dice, si haces esto y esto y esto, te va a ir bien. Yo voy a hacer, estos son mis beneficios por tú servir a mí y que yo sea el gran rey sobre ti. El tributo. ¿Qué representaba el tributo en el antiguo Medio Oriente? Dice, era un impuesto o gravamen impuesto por un soberano, generalmente a un pueblo conquistado. Implicaba un impuesto monetario o servidumbre o ambos. El tributo podía pagarse a reyes extranjeros, a reyes Israel o el rey supremo, a Dios. Muchas veces nosotros vemos que cuando ellos traían los sacrificios, habían diferentes clases de sacrificios. Algunos eran tributos para Dios y se quemaban completamente en el altar. Los israelitas pagaban tributo monetario a Moab, Jueces 3:15-18. Pero más tarde David extrajo tributo de Moab, 2 Samuel 8:2. Y Siria, versículo 6. Salomón recibió tributo y servicio de todos los reinos, desde el Éufrates hasta la tierra de los filisteos, hasta la frontera de Egipto. Los filisteos trajeron plata como tributo a Josafat, 2 de Crónicas 17:11. Pero Jocás le vio obligado a pagar el tributo a Egipto. El tributo que los judíos prosélicos debían pagar al imperio persa era un problema que se oponía a la reconstrucción de Jerusalén. Esdras 4:13, 20 y 6:8. Nehemías 5:4. El personal del templo estaba exento. El tributo a Dios incluía el botín de guerra. Números 21, 28, 37, 38 y 40. De hecho, cuando ellos conquistaron a Jericó, ellos tenían que hacer con el botín de guerra ciertas cosas. Y cuando fueron a otras conquistas, habían cosas que ellos tenían que dedicar a Dios, eran consagradas. De hecho, Rico ha hablado de lo que es Jerem, cosas consagradas a lo que era Dios o para destrucción. Entonces, y eso era parte de un tributo. El tributo era pagado o regalo. El tributo era un pago o regalo que reconocía el poder y el estatus superior de alguien. El pago puede ser voluntario, como cuando los hermanos de José traen regalos para el faraón. Cuando ellos fueron a ver al faraón, le trajeron unos regalos para que él fuera, se portara bien con ellos. Entonces, eso era un tributo voluntario. También vamos a ver que lo que Esaú hizo era un tributo voluntario, y en el antiguo Medio Oriente se practicaba, como dije anteriormente, para obtener protección
de un reino mayor. Nosotros vemos que Israel varias veces pagó tributo a lo que era Egipto, porque Egipto lo podía proteger de Asiria y otras naciones. También le pagó a Asiria. El tributo era un pago regalo que reconocía el poder y el estatus superior de alguien. El pago puede ser voluntario, como cuando, eso lo leí, o forzado, como cuando Og trae tributo al rey moabita en Jueces 3:15. El rey de Moab estaba oprimiendo a Israel, entonces él le fue a llevar este tributo, pero también fue con una daga y mató al rey en ese tiempo. El tributo también puede pagarse como forma de asegurar la paz o evitar una invasión. Segunda de Reyes 12, 17 y 18. Negarse a pagar tributo era símbolo de rebelión. Los registros asirios indican que países le pagaban tributos y cuáles se negaban y se rebelaban. El hecho de que Ezequías no pagara tributo a Siria provocó la invasión de Sennacherib en el 701. Segunda de Crónicas 31 y 32 habla sobre estas cosas que ocurrieron. Entonces, si una persona decidía no pagar el tributo, el soberano le cercaba la ciudad y hacía guerra contra ella, porque se había rebelado contra el soberano. Entonces, esto es importante porque nosotros sabemos que la misma Escritura nos enseña que nosotros tenemos que dar tributo a Dios. Entonces, si nosotros nos rebelamos contra Dios y no damos el tributo en su tiempo y el tributo que Él nos ha pedido, nosotros estamos rebelándonos contra Dios, porque es el mismo patrón de lo que se practicaba en el antiguo Medio Oriente. De hecho, Israel, Dios le ha prometido que lo va a proteger, que lo va a cuidar, que le va a dar bendición, siempre y cuando ellos sean obedientes a lo que es los mandamientos que Él ha estipulado, que Israel aceptó voluntariamente guardar. Entonces, de rebelarse o romper los mandamientos, el soberano tiene todo el derecho de levantar una demanda o hacer guerra contra esa nación que se está rebelando contra él. Lo vemos todo el tiempo a través de la Escritura. Dios demanda de Israel que sea obediente. Israel no es obediente, ¿y qué pasa? Una nación se levanta y lo oprime. Vuelve a invocar al Eterno, el Eterno se acerca, lo libera de esa nación, e Israel vuelve y cae lo mismo. De hecho, hoy día no ha cambiado. Todo sigue siendo lo mismo. La historia se vuelve y se sigue repitiendo. Dios nos dice que nosotros seamos fieles y nosotros siempre andamos rebelándonos contra Él, aunque Él ha sido bueno con nosotros. La Escritura en Isaías 41, 8, 13 llama a Israel su siervo. De hecho, una actitud de una persona que era vasallo era una actitud de siervo. De hecho, voy a leer algo aquí que estaba leyendo. Esto se encuentra en las cartas de Amarna. Dice, voy a ponerlo en español. Y está hablando sobre lo que es la actitud de un siervo. La actitud de un siervo. Y esto era importante, en el antiguo Medio Oriente esto era importante, porque una persona que no actuara de acuerdo a lo que había prometido, había jurado, básicamente le esperaba la muerte por la rebelión. Dice, las cartas de Amarna. En las cartas de Amarna, la persona que envía la carta se refiere a menudo a sí misma como el ardu de Faraón, de su señor. Subrayado a menudo su obsequiosidad con expresiones como el polvo bajo tus pies, el suelo sobre el que caminas. En el corpus de la carta se llama a sí mismo Araca, tu siervo, tu leal servidor. Tanto el término ardu como el verbo denominado aradú, servir, expresan el sentimiento y la lealtad del escritor de la carta. Él escucha y obedece, toma sobre sí el yugo del rey, el rey puede hacer con él lo que quiera, etc. Una carta de Abimiki es especialmente característica. Entonces, nosotros vamos a encontrar, si estudiamos lo que son las cartas de Amarna, otras cartas que se han encontrado, vamos a encontrar lo que es la definición de una persona que era vasallo, una persona que era siervo de otra nación.
De hecho, es un término que Dios usa mucho para Israel. Nosotros somos sus siervos, nosotros le servimos. Ahora, ¿cuál es nuestra actitud basado en el término de siervo? Porque sabemos que Dios es un Dios justo. La forma de servir a las naciones en el Antiguo Medio Oriente no es la misma forma que Dios utiliza para llamar a su pueblo. Su pueblo Dios le da bendición, le da abundancia, lo trata de una forma honorable y le da estatus. Dios no simplemente, de hecho en el Antiguo Medio Oriente, la servitud casi siempre era para servir a los dioses, para darle comida, alimentarlos, limpiarlos y toda esa clase de funciones. Mientras que Israel, esa no es la función. Dios le da una función a Israel específica como siervo. Israel tiene que mostrar el carácter de Dios, tiene que obedecerlo y tiene que ser fiel y leal a Dios. Tratados entre soberano y vasallos. Dice, aquí se declara la relación de alianza de las partes. Relación de alianza significa aquí el estado de unión. Existían distintas clases de referencia a lo que era un soberano o un vasallo, palabras que se utilizaban. Por ejemplo, se decían somos uno. Normalmente cuando se decía somos uno tenían las mismas relaciones, los mismos beneficios y se trataban de la misma forma. Eran de igual estatus, no tenía uno mayor que otro. O otras fórmulas específicas, soy tu hermano, soy tu hijo, eres mi hijo. Esto lo encontramos mucho, que Dios le llama a Israel, tú eres mi hijo. Vasallo, amigo y aliado. Llamo doble a una fórmula que expresa una relación mutua completa entre las partes. Por ejemplo, yo soy tu hijo, tú eres mi padre. Esto se encuentra mucho en la Escritura, Dios como padre e Israel y como hijo. Dice, esto es algo que encontré en este libro, Declaration of Covenant, y dice, mi padre, Aplahanda, no está muerto, vive. Simri Lim es mi padre, él es el soberano. En este caso, Simri Lim es el soberano. Después de informar esto, el delegado comenta, es tu hijo, devote. Sosténlo en tu mano, háblale con todo tu corazón. En consecuencia, Simri Lim envía regalos al nuevo vasallo. La entrega de regalos sirvió para ratificar el pacto. La declaración Simri Lim es mi padre en presencia del enviado del Señor Supremo es la única ceremonia de promulgación de un tratado, o mejor dicho, de renovación. Por ella se constituyó el vínculo del pacto. Además, esta declaración de fórmula definió la naturaleza del tratado. La parte inferior declaró su vasallaje en términos filiales. Con esta declaración, el nuevo rey de Carquemis aceptó a Simri Lim como su soberano, así como todas las obligaciones y derechos que implicaba este vasallaje. Está dando un ejemplo de unas personas que se había muerto su padre y le dice, no, aquí está su hijo, que es su representante. Entonces ratifican el convenio y acepta seguir siendo su vasallo. Una declaración directa habría sido en segunda persona, eres mi padre. El texto proporciona una declaración de fórmula unidireccional. La segunda parte de una fórmula completa que dirige soy el hijo de Simri Lim. Simri Lim es mi padre. La fórmula la enuncia solo una de las partes. Sin embargo, las palabras del enviado a su maestro, la Tarami, es tu devoto hijo, merecen atención. La idea de la correspondiente declaración del Señor Supremo parece estar implícita aquí. Otra definición que se utilizaba era yo soy tu vasallo, tú eres mi señor. De hecho, un soberano podía decidir hacer un convenio con un vasallo entre los dos, mientras que un vasallo solamente podía hacer el convenio con el soberano y el soberano no hacía ningún convenio con él, sino que él aceptaba su soberanía sobre su reino. Dice, si un texto solo contiene una parte de esta fórmula, por ejemplo, yo soy tu hijo o yo soy tu vasallo, se denomina fórmula unidireccional. Además, existen algunas frases que por su propia naturaleza son fórmulas unidireccionales.
aunque expresen una relación completa, por ejemplo, soy tu hermano. La fórmula recíproca denota aquellos casos en los que ambas partes declaran su hermandad. En el antiguo Medio Oriente sabemos que algunos reinos no eran tan grandes. Ellos esperaban algo del soberano. Ellos se entregaban como vasallos, pero también esperaban que el soberano pudiera darle alguna clase de beneficio. De hecho, esta era la razón por la cual ellos se sometían a un reino mucho más grande. Estamos hablando, por ejemplo, de algunos reinos como Egipto, Asiria y algunos otros reinos grandes. Entonces, ellos esperaban algo del soberano. Dice, la relación entre vasallo y soberano está bien atestiguada en los tratados del Próximo Oriente Antiguo. La mayoría de los ejemplos proceden de la literatura hitita de mediados del segundo milenio y de la literatura neoasiria de mediados del primer milenio. Ejemplares dispersos se extendieron a lo largo del milenio intermedio. Desde hace tiempo se reconoce que el pacto entre Dios e Israel se expresa en una forma literaria que se utilizaba en estos tratados internacionales en el mundo antiguo. El comportamiento del vasallo determinaba las medidas que debía tomar el soberano para imponer el orden y el modo en que el soberano trataba a sus vasallos. O sea que la forma como que el vasallo se comportaba con el soberano determinaba cómo el soberano actuaba con el vasallo. Entonces, el vasallo tenía que imponer orden dentro de su reinado. Tenemos que acordarnos que lo que era el vasallo ahora representaba al soberano. De hecho, en el primer siglo también existía esto. Se llamaba patrocinio y clientela. Entonces, él tenía que hacer ciertas cosas para mostrar el carácter del soberano. Muchas veces, inclusive, el soberano ponía imagen de él o ponía imágenes de los dioses que él tenía en las ciudades que había conquistado, para dar a entender que él era el soberano de ese lugar y que ellos le debían total lealtad a él como soberano. Ejemplares dispersos se extendieron a lo largo del milenio intermedio, eso lo leí. El comportamiento del vasallo determinaba las medidas que debía tomar el soberano para imponer el orden y el modo en que el soberano trataba a sus vasallos. La relación señorial-vasallo establecía la reputación del soberano. Por consiguiente, para entender la Torá, debemos comprender la naturaleza de la relación de vasallaje y el papel que la Torá desempeña en ella. Nosotros sabemos que la forma como Dios trata a Israel, Dios le da beneficios y Dios ha sido siempre fiel con los beneficios. Dios le dijo a Jacob, yo te voy a bendecir, te voy a llevar con bien y te voy a traer con bien. Y Dios cumplió con su promesa. De hecho, le tuvo que decir, ya sale, ya es hora de que te vayas de aquí de Padán Aram y vete a la tierra de tus padres, porque él estaba muy cómodo allí en Padán Aram. Entonces, Dios le dice, ya vete a tu tierra, y él se va, pero él no cumple. Después que Dios fue fiel con él, lo llevó y lo trajo con bien, él no cumple con la promesa o con el voto que él había hecho. Se rebeló contra lo que él mismo se había autoimpuesto, porque realmente él hizo el voto, nadie le exigió un voto. Estos documentos sirven para delimitar las relaciones, el papel del vasallo, el papel del soberano, y preservar el orden en la relación entre las partes. Las estipulaciones de los tratados en el mundo antiguo ponen de relieve el comportamiento que se espera de cada parte en relación con la otra. Lo que se espera, algo que se esperaba que era bien importante, era la lealtad. El vasallo tenía que ser leal con el soberano. De hecho, nosotros vemos en toda la Escritura que Dios siempre, que es lo que Dios le ha pedido a Israel. Dios le ha pedido lealtad, que Israel sea leal al convenio que él estableció, que a través del convenio haga la justicia, que sea honorable. Eso es lo que Dios siempre le ha pedido a Israel, lealtad. El vasallo tenía que ser leal y un reflejo positivo de la reputación del soberano. ¿A poco Dios no nos ha dicho a nosotros que nosotros somos la imagen de Dios en la tierra? Nosotros representamos a Dios. Entonces nuestro comportamiento, nuestra forma de ser va a representar el carácter del soberano.
Israel tenía que ser la imagen de Dios en la tierra. Ese era su propósito. Él como vasallo tenía que mostrar el carácter de Dios y proclamarle al mundo lo que era Dios, lo justo y lo bueno que era Dios. Algo que Israel muchas veces falla y nosotros también. Entonces, lo que generalmente era el reflejo y la reputación del soberano, lo que generalmente se conseguía manteniendo un estado pacífico y bien ordenado, así como una postura general de sumisión. De hecho, si ellos cometían, había rebelión dentro del país vasallo y ellos no mostraban el carácter del soberano, estaban trayendo vergüenza al soberano. El soberano le daba beneficios, lo trataba de cierta forma, ellos habían acordado, si ellos pagaban o no pagaban el tributo, traía consecuencias sobre ellos. Por eso ellos tenían que quedarse en un estatus de sumisión. Los reyes vasallos habrían tenido este mismo entendimiento y también habrían sabido lo que se esperaba de ellos como gobernantes. La rebelión no era una ofensa que pudiera ocurrir por accidente. Los rebeldes sabrían lo que estaban haciendo y el soberano habría invocado generalizaciones en los documentos del tratado para demostrar que sus reacciones eran justas. Por eso es que cuando Dios impone castigo sobre Israel o deja que ciertas cosas pasen sobre Israel, si nosotros estudiamos lo que ha sido el tratado, han sido consecuencias justas, porque son basados a una desobediencia y una rebelión. Cada vez que Israel comete pecados son actos de rebelión. Cada vez que se rebela contra el convenio, rebelión. Y dentro del tratado, dentro del convenio, hay estipulaciones de que si pasa esto, es porque esto hiciste y esto hiciste, entonces la causa es justa. Dice que no había, una rebelión no era por accidente. De hecho, nosotros vemos muchas veces que Israel se rebeló contra un soberano que le pagaba impuestos, dejaba de pagarle impuestos y se iba a pagarle impuestos a otra nación. Entonces, eso constaba en una rebelión contra esa persona. El libro Ezequías, cuando estaba reinando Ezequías, a Sennacherib quería que le diera tributo. Y Ezequías se rebeló, no quiso darle el tributo. Entonces Dios lo derrotó porque él habló mal contra Dios. Dijo que Dios no iba a poder protegerlo y empezó a hablar cosas en contra de Dios, y por eso fue que él no pudo conquistar al reinado de Ezequías. Se encuentra en el libro 2 de Crónicas, 31 y 32. Dice, la rebelión no era una ofensa que pudiera ocurrir por accidentes. Los rebeldes sabrían lo que estaban haciendo y el soberano habría invocado generalizaciones en los documentos del tratado para demostrar que sus reacciones eran justas. Por eso es que cuando nosotros leemos el libro de Deuteronomio, que dice que si Israel es desobediente, que el cielo no va a caer lluvia y que la tierra no va a dar sus cosechas, son consecuencias justas basado en la rebelión al convenio. Los reyes del mundo antiguo deseaban etiquetar las cosas que eran suyas, estampaban sus nombres en los ladrillos, colocaban sus imágenes en los territorios conquistados, inscribían sus tratados y los exhibían en un lugar destacado. Un vasallo era una muestra de la grandeza del soberano. Esta rotulación era una forma de colocar el nombre de uno en algo, al igual que Dios colocó su nombre en Israel. Cuando ellos conquistaban un lugar, ponían la imagen o ponían espillas o ponían los documentos que ellos habían establecido del convenio para ellos verse como un gran soberano. Dios ha colocado su nombre sobre Israel. Nosotros debemos ser sus vasallos. Nosotros debemos estar en una sumisión a Dios, porque Dios es justo, porque ha sido bueno, porque nos ha dado muchas bendiciones. Y basado en eso, nosotros elegimos ser su vasallo por lo bueno que es nuestro soberano. De hecho, cuando ellos salen de Egipto,
al Dios proponerle el convenio, Dios le dice, yo te traje de Egipto sobre alas de águilas, te proveí, en el desierto te cuidé. Siempre le está recordando lo que él ha hecho por ellos. Le está diciendo, yo he sido bueno contigo, te he dado todo esto, entonces te voy a proponer que tú seas mi pueblo, te voy a proponer estas estipulaciones para que tú puedas ser mi pueblo. El hecho de que un soberano diera su nombre a un vasallo se interpretaba como un acto de favor, tanto en los tratados internacionales como en la Torá. Esto se describía como el amor del soberano por su vasallo. De hecho, los reinos soberanos no necesitaban nada de un vasallo. La forma en que ellos daban tributo era para hacerlos sentir a ellos grandes e importantes, porque realmente ellos no necesitaban tributos. Ellos los conquistaban, expandían su reino, pero ellos no necesitaban el tributo, pero era parte de su sumisión. Expandían su territorio y tenían más tributo que le daban. No era que lo necesitaran, porque ellos eran autosuficientes, pero si tenían, por ejemplo, Israel, muchas veces conquistó Salomón, en el tiempo de Salomón y el tiempo de David, conquistaron muchos lugares alrededor. Todos le daban tributo. No era que Israel necesitaba el tributo, pero expandió todo su territorio en todos esos lugares. Un vasallo. Sí, vendría siendo como un reino vasallo. De hecho, dice que le daban tributo al César. Sí, era un tipo de... la diferencia, de hecho, en el antiguo Medio Oriente, los reinos vasallos también, en cierto modo, aceptaban la deidad del soberano. Por eso es que Dios le ha dicho a Israel que no haga alianzas con otras naciones, porque al hacer alianzas con otras naciones, están rechazando a Dios como su único Dios. Entonces, cuando Roma estaba sobre Israel, estaba controlando Israel, habían ciertas cosas, ellos tenían libertad de adorar en la forma como ellos lo hacían. Pero sabemos que había muchos lugares donde el César tenía la imagen. Entonces, de hecho, no estoy seguro, que había monedas con la imagen del César, inclusive, porque era parte de ser un reino vasallo. Tienen que tener marcas, estampillas y cosas así del soberano. Babilonia, cuando ellos conquistaron a Israel, se volvió Israel un reino vasallo de Babilonia. Entonces, eran cosas como se hacía en ese tiempo. Entonces, la forma de Israel ahora le debía total lealtad a lo que era Babilonia. Sí, le debe lealtad a la reina, a lo que es todas las provincias y todo lo que está relacionado con el reinado de Inglaterra. Sí, es parecido a eso. Es lo mismo. Dice acá. La Torá, tanto en los tratados internacionales como en la Torá, esto se describía como el amor del soberano por su vasallo. Hace tiempo que se ha demostrado que este amor no era sentimental, emocional o psicológico. Por el contrario, demostraba que el soberano había expresado su grandiosa preferencia por el vasallo, extendiendo su identidad a este vasallo. Dios no ha dicho, yo te escogí, yo decidí hacerte hacerte mi pueblo. A Israel, yo te favorecí por sobre todas las naciones, al pueblo de Israel. Dice, en todo esto las estipulaciones desempeñan un papel bastante secundario, servían para delimitar la forma que debían adoptar la lealtad y la fidelidad y lo que constituía rebelión. A fin y al cabo se esperaba lealtad en todos los sentidos, ya que era la expresión de gratitud del vasallo por haber sido tan favorecido por el soberano. La rebelión era una teoría impensable y se castigaba con dureza.
El soberano era digno de toda alabanza y honor y debía ser reconocido por la grandeza de su nombre. Entonces es importante porque él debía, dice aquí, el soberano era digno de toda alabanza y honor y debía ser reconocido por la grandeza de su nombre. Cuando Israel era vasallo de otra nación, tenía que reconocer a la otra persona por su grandeza y tenía que darle alabanza y honor. Entonces por eso es que Dios le dice que no hicieran alianzas con otras naciones, porque al hacer eso se iba a convertir en un tipo de idolatría. Cuando vemos que Jacob le dio el tributo a Esaú, ¿qué dijo? Ver tu rostro es como si hubiera visto el rostro de Dios mismo. Dice, ser vasallo tenía sus ventajas, pero también su precio. Claro, le imponía el tributo. A nuestro efecto, el coste más importante de ser vasallo era la necesidad de pagar tributo a cambio de protección militar o no agresión. Podría ser protección militar o podría ser que no los atacaran y los destruyeran por completo. El soberano exigía un pago anual de diversos recursos. De hecho, cuando la mayoría del tiempo, cuando una nación soberana o más grande atacaba a otra, o no soberana, una nación atacaba a otra nación, si ellos no hacían un trato de ser soberanos y vasallos, la mayoría del tiempo los atacaba y los llevaban como esclavos. Solamente se llevaban lo mejor y lo utilizaban para el reino, pero los demás eran esclavos la mayoría del tiempo. Entonces a ellos les convenía hacer un trato y decir, vamos a ser tus vasallos, te vamos a pagar tributo. El problema es que el tributo muchas veces era muy caro. De hecho, lo vemos en la misma escritura. Cuando Israel pagaba tributo, que era demasiado y a veces no podía, lo estaban sangrando, por decir, porque el tributo era demasiado. Dice, Génesis 33, 1 al 4. Alzando Jacob sus ojos, miró, y aquí venía Esaú, y los 400 hombres con él. Entonces repartió los niños entre Lea y Raquel y las 2 siervas, y puso las siervas y sus niños delante, luego a Lea y sus niños, y a Raquel y a José los últimos. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó, y se echó sobre su cuello y le besó, y lloraron. Y alzó sus ojos y vio a las mujeres y los niños, y dijo... Hasta ahí. ¿Ya está ahí? Sí, hasta ahí. Hasta lloraron. Dice que se postró al suelo 7 veces, se inclinó 7 veces. En el Antiguo Medio Oriente esta expresión se llama, lo hice en inglés porque en español realmente no sé cómo se llama, pero dice bowing and scraping in ancient Near East. Era la forma de ellos postrarse, pero no era una postración simple, sino que era como arrastrarse. Era una forma de enseñar total sumisión a lo que era un soberano. Nosotros sabemos, porque nosotros vemos que Abraham en algunas partes se postró. Cuando fue a hacer el trato de Macpela, hizo un tipo de postración, pero no es el mismo tipo de postración que está haciendo Jacob en este momento. Primero lo está haciendo 7 veces, que eso lo hacían personas que estaban sometidos a un soberano, para empezar, y la forma que lo hizo era como una forma humillante, era como arrastrarse sobre el suelo. Bow and scraping in ancient Near East, así se llama en inglés. En el antiguo Medio Oriente, el acto de inclinarse era un acto habitual de humillación realizado por un individuo ante una persona en una posición superior. Recuerde que que el padre de Jacob le había dado la bendición. Él iba a seguir la línea de lo que era la familia que Dios había escogido para seguir la línea de descendencia. Él tenía la bendición y él sabía que Saúl le iba a servir, porque eso había sido parte de la bendición, que Saúl le iba a servir a Jacob. Entonces, de hecho, en esta porción nosotros vamos a ver qué pasó con Esaú, cómo Esaú se fue para Seir, y luego vamos a ver su descendencia. Vamos a ver un contraste entre lo que va a ser Jacob, que de ahí nace lo que es el pueblo de Israel en un futuro, y lo que es el Edom,
lo que va a ser Edom, que son los descendientes de Esaú, que es los que van a más tarde hacer guerra contra Israel cuando sale de Egipto, Amalek. Dice, el acto de inclinarse era un habitual de humillación. Dice, el verbo hebreo, traducido inclinarse, puede traducirse postrarse, adorar. Inclinarse era un gesto de respeto ante un acto de sumisión a los superiores, a las personas con autoridad, a los funcionarios de gobierno y a Dios. Después de que José se convirtió en el gobernador de la tierra de Egipto, sus hermanos vinieron delante de él y se inclinaron rostro a tierra. Hacer 7 reverencia era una demostración de reverencia, el acto habitual de homenaje que un vasallo ofrecía a su señor supremo. Normalmente uno podía hacer una reverencia de una sola vez, pero si hacía 7 veces, es algo que se hacía solamente un vasallo a un soberano, una persona que aceptaba a otra persona como su soberano. Según Klaus Wasterman, Génesis 12:36, Jacob saludó a su hermano como un vasallo, saludaba a su señor supremo con un acto de reverencia que tenía su origen en la corte real. Todo el procedimiento con todos sus detalles es tal como podría tener lugar entre un señor supremo y su vasallo rebelde o culpable de otro modo. El narrador tiene en mente algún ritual de la corte, como por ejemplo el que muestran las cartas de Amarna con la fórmula frecuente: me postro a los pies de mi Señor 7 y 7 veces. Estas cartas son cartas que se encontraron de Amarna. Y voy a leer un par de ellas porque no voy a leerlas todas porque es mucho. Pero nos va a dar una idea de lo que se hacía y cómo un vasallo se postraba delante de un soberano y la forma de hacerlo. De hecho, en el servicio del templo hay veces que se hacen postraciones. Entonces nosotros, si conectamos lo que es servicio del templo, conectamos lo que son las postraciones, es una forma de reverencia y de nosotros reconocer a Dios como nuestro soberano, como nuestro rey. Tiene un contexto histórico de cosas que pasaban, cómo se hacían. Dice, mensaje de rey de tal y tal, mensaje a tal y tal. Tu siervo, la tierra a tus pies, y el suelo que pisas, la silla en que te sientas y los pies, taburetes a tus pies. Finalmente, el discurso termina con una postración imaginada por el remitente ante el propio faraón. El más digno de ellos es, caigo a los pies de mi Señor. Mientras que la postración puede volver a ser tan servil como yo en verdad me postro a los pies del rey. Mi Señor, mi Dios, mi sol, el sol del cielo, 7 veces y 7 veces en la espalda y en el estómago. Esta era la forma de ellos hacer una reverencia a un soberano. Dice que 7 veces sobre la espalda y 7 veces sobre el estómago. Por eso se llama bow and scraping. Era una forma de humillación delante de un soberano. Sí, es un tipo de postración completa sobre el estómago. Sí, tiene una similitud. Actitud de humillación de un vasallo ante el rey de Egipto dentro de las cartas de Amarna. Estos ejemplos, los vasallos muestran su sumisión al faraón inclinándose 7 y 7 veces a los pies del rey. Aquí están los números de cartas, la carta número 244, la carta 137 y la carta 147, que dice, al rey mi señor, mi panteón, mi Dios sol, dile, así Abimiki, tu sirviente, 7 y 7 veces caigo a los pies del rey, mi señor. Eso, pueden buscar esas cartas y pueden leer completo el documento y van a encontrar un poco más de información. La expresión 7 y 7 veces caigo a los pies del rey, mi señor, se encuentra más de 50 veces en las cartas de Amarna. O sea, se encuentra en varios lugares y ellos mantenían un récord de las naciones que eran vasallos y los que se habían rebelado contra ellos en un récord que ellos mantenían. Inclinarse 7 veces ante Faraón era un acto que le reconocía no solo como señor y rey, sino también como un Dios.
Si conectamos esto con lo que hizo Jacob con Esaú, viendo la expresión que dijo, tiene una similitud. Cuando Jacob se inclinó ante Esaú, Jacob indirectamente lo reconoció como un Dios. Jacob dijo, ver tu rostro es como ver el rostro de Dios. Génesis 33:10. Por eso es que vemos después las consecuencias, lo que le pasó a Jacob. Por lo que él hizo, todo por no cumplir con un voto que él mismo se autoimpuso, porque Dios le llegó a él en sueños y Dios dijo, te voy a bendecir, te voy a llevar con bien, te voy a prosperar y te voy a volver a traer aquí. Y luego de eso él decidió hacer un voto y entregarle el diezmo de todo lo que tenía, algo voluntario. Por lo tanto, es posible que el acto de inclinarse 7 veces ante una persona en una posición superior fuera para reconocer que esa persona tenía las características o atributos de un Dios. Acá vamos a encontrar otros textos que están en esto, EA 46:22, que ofrece un segundo caso de una fórmula doble de tipo de vasallo señor. Un rey menor escribe a un faraón, se desconocen los nombres de ambas partes. Dice, oh sol el Señor, como antes mis padres, así también soy yo. Oh sol el Señor, soy siervo del sol. Mi Señor, Él es sol, Él es mi Señor. Está reconociendo al soberano como un tipo de Dios. Esto es cosa que pasaba. Por eso es que Dios le dice a Israel que no se mezcle con las naciones, porque en cierto tipo está haciendo un tipo de idolatría, sometiéndose a otra persona como vasallo, como soberano, y hay un tipo de relación inclusive de idolatría miscuida en todo esto. De hecho, en el antiguo Medio Oriente, cuando una persona iba a ciertas ciudades, tenían un altar donde la persona tenía que ofrecer antes de entrar a la ciudad. Eso era un tributo que le estaba dando al rey de ese lugar. Entonces, al uno ir y visitar esos lugares, está dando un tributo a otra deidad que no es a Dios. Entonces, es un tipo de rebeldía e idolatría. Vamos a pasar esto. Dice, la prosperidad de Israel basado en la bendición. Génesis 30:43. Y se enriqueció el varón muchísimo, y tuvo muchas ovejas, y siervas, y siervos, y camellos, y asnos. Deuteronomio 6:10 y 12. Cuando Adonai tu Elohim te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te dará en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de que Adonai que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Entonces Dios le dio bendición a Israel y le dijo que tenía que cuidarse de no olvidarse de los mandamientos que Dios le había dado. Israel, como un vasallo de Dios, tenía que ser leal y tenía que estar en sumisión delante de Dios. Dios no le pidió nada exagerado, Dios no le pidió nada que no pudiera hacer Israel, sino que Dios, comparado a la forma como las naciones trataban a lo que era un vasallo, Dios trataba a Israel con misericordia y con un trato especial. Por eso es que muchas veces inclusive vemos que otras naciones venían a ver a Israel, cómo le hacían y cómo era su adoración y el templo. Israel se olvidaba de Dios y entregaba el tributo a otras deidades o naciones, cosa que siempre pasó. Al Israel cometer idolatría, está dando el tributo que Dios le está dando, el sacrificio que ellos tenían que llevar, o mejor dicho, el animalito que tenían que llevar al templo, se lo están dando a otras deidades. Está cometiendo traición y está faltando a la lealtad a Dios como su soberano. Entonces, al ellos cometer esta clase de idolatría, traición a lo que era un convenio, Dios establece una nación, levanta una nación que va a conquistar a Israel. Lamentablemente, el trato de esta nación no es el mismo trato que Dios le da, sino que se los lleva cautivos, los trata como esclavos, le pone impuestos altos, los oprime. Entonces esto hace que ellos clamen a Dios.
Y llaman a Dios, invocan a Dios para que Dios los libere del opresor, porque ellos mismos se lo buscaron, porque ellos faltaron y no fueron leales al convenio. Entonces Dios levanta a un redentor, levanta a alguien que viene a liberarlos, que viene a liberarlos de lo que son la opresión, el impuesto a otra nación, y le enseña cómo ellos pueden volver al convenio, le enseña los estatutos, le enseña lo que es el convenio que se hizo desde un principio. Eso ocurrió en el libro de Isaías, libro de Jeremías, llama a Israel a volver. Israel vuelve y hace lo mismo. Hoy día no estamos muy lejos de eso. Vemos las bendiciones de Dios y cuando Dios nos bendice y tenemos prosperidad, nos olvidamos de que el que da la prosperidad, el que da la bendición es Dios. Llevamos nuestro tributo a otro lugar que no es donde Dios quiere que nosotros lo llevemos. Ha sido la historia de Israel, es la historia que se repite del día de hoy y creo que terminará cuando el Mesías venga, que toda la tierra dice que va a llevar el tributo hacia Jerusalén y va a subir y va a llevar el tributo. Israel se postra ante otras deidades. Esto es un tipo de vasallo soberano. Está aceptando una deidad como su soberano, rechazando lo que es Dios como soberano. Dios es el soberano de Israel. Israel le debe lealtad a través de la obediencia, el guardar los mandamientos, el traer las ofrendas de los tiempos prescritos, guardar las festividades. El tributo son las ofrendas voluntarias o los primeros frutos y otras cosas que se llevaban en el templo. Israel debe proclamar, porque Israel ahora es la imagen de lo que es Dios. Se vuelve una imagen de Dios. Él tiene que mostrar el carácter, tiene que mostrar lo justo que es Dios a través de los juicios que hace. Por eso es que cuando Israel los jueces hacían juicios injustos, I'm thinking in English, estoy pensando en inglés, hacía juicios injustos, Dios les mandaba un profeta y le decía, no hagan esta clase de juicio de esta forma, porque eso es el carácter de Dios. La forma como ellos están haciendo juicio es como se ve que Dios hace juicio, porque ellos se supone que sean el carácter de Dios y muestren la imagen de Dios. Israel debe proclamar, mostrar el carácter del soberano en juicios, la conducta social, su comportamiento debe mostrar lo que es la forma como Dios ha prescrito. Eso se hace a través de la forma moral, el comportamiento moral que tenemos nosotros. Mantener la adoración a Dios sin profanarla. Nuestra lealtad a través de nuestra adoración y la forma de cómo nosotros nos presentamos delante de Dios va a mostrar lo que es el carácter de Dios. Y vamos a proclamar a las naciones que Dios es un Dios bueno, que Dios es un Dios santo, que Dios nos ha dado leyes que son para nosotros mantener un orden. De hecho, la Torá es un libro, es un documento para mantener un orden dentro de lo que es la nación de Israel. Y proclamar lo bueno y lo justo que es Dios. ¿Cómo se hacía esto? ¿Cómo se traía tributo en el templo? En el templo había que subir 3 veces al año. En cada una de las fiestas había que traer un clase de tributo a Dios. Dice, 3 veces al año se presentarán, estoy leyendo en Deuteronomio 16:16, se presentarán todos tus varones delante del Señor tu Dios en el lugar que Él escoja, en la fiesta de los panes sin levadura, en la fiesta de las semanas y en la fiesta de los tabernáculos. Y no se presentarán con las manos vacías delante del Señor. Deuteronomio 16:16. El Salmo 150, 12 y 15 está hablando de que Dios no necesita nada. No necesita ninguna de las ofrendas que nosotros le vamos a dar. Dios es el dueño de toda la tierra. Así como un soberano no necesitaba del vasallo, Dios no necesita nada de nosotros porque es el dueño de toda la tierra. Pero Él ha decidido por su amor, por su misericordia y por su nombre, decidió escoger a Israel para que fuera su vasallo, porque le tuvo amor a Israel.
Segunda de Crónicas 31:31 habla de unas reformas que Ezequías hacía y cómo se dio tributos para el templo, para mantener. La palabra que usa aquí, rakam, de manos vacías, no venir con las manos vacías, significa, si buscamos las definiciones de eso, lo podemos conectar con lo que son regalos. Aquí abajo va a ver la ilustración de lo que significa esta palabra: regalos, presentes, elevación o tributo. Entonces Israel en las festividades tenía que traer tributo a Dios para reconocer a Dios como su soberano. Cada vez que nosotros venimos a la festividad, nosotros traemos un tributo a Dios y reconocemos que Dios es nuestro soberano, que Él es el único que nos bendice. De hecho, el Shema es un tipo de reconocimiento de Dios como soberano. Todos los días que uno dice Shema Israel Adonai Eloheinu, Adonai Echad, es un tipo de reconocimiento de Dios como soberano. Ofrendas o contribuciones, esto es la palabra no venir con las manos vacías, se conecta con contribución, ofrendas, sacrificio de alianza o de amistad, una ofrenda de paz, una ofrenda elevada, ofrenda comunal. De hecho, la palabra minjá, esta es la palabra minjá, lo que estoy utilizando. Tiene que ver, lo conecta con todo esto. Dice, existían 3 diferentes ofrendas que se llevaban al templo en las fiestas de peregrinación. Shelamim, Hagiga, ofrenda festiva, mandamiento 88. Y dice, entonces, Deuteronomio 16:10. Entonces celebraré las fiestas de las semanas. El Señor tu Elohim con el Entonces celebrarás las fiestas de las semanas al Señor tu Elohim con el tributo de una ofrenda voluntaria de tu mano, la cual darás según el Señor tu Elohim te haya bendecido. Entonces tenía que traer, y utiliza la palabra tributo. Cada vez que se iba a subir a Jerusalén, tenía que traer un tributo, no podía venir con las manos vacías. Y dice, de acuerdo a lo que la cual darás según el Señor tu Dios te haya bendecido. Si te había bendecido mucho, pues ibas a traer de acuerdo a la bendición que habías obtenido. Si no tenías tanto, pues venías con... Pero siempre tenías que traer algo delante del Señor, porque es un tributo, es reconocimiento a Dios como el soberano. Existía otra ofrenda, la reía, para presentarse delante de Dios. Era una ofrenda de Olá, mandamiento 489. Deuteronomio 16 al 17. 3 veces al año se presentarán todos tus varones delante del Señor tu Elohim en el lugar que Él escoja, en las fiestas de los panes sin levadura, en la fiesta de las semanas y en la fiesta de los tabernáculos. Y no se presentarán con las manos vacías delante del Señor. Cada hombre dará lo que pueda, de acuerdo con la bendición que el Señor tu Elohim te haya dado. Esta era otra ofrenda que tenía que dar solamente por presentarse, porque no podía venir delante del Eterno sin nada. Tenía que venir, traer una ofrenda festiva, tenía que traer la ofrenda para presentarse delante de Dios, y tenía que traer una ofrenda de regocijo, que era la Shelamim Simcha. Y dice, te la agregarás delante del Señor tu Dios, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita en tus ciudades y el forastero, el huérfano y la viuda que están en medio de ti, en el lugar donde el Señor tu Dios escoja para poner allí su nombre. Deuteronomio 16:11. Referencia a Deuteronomio 27:7. Entonces, estas 3 ofrendas tenían que ser traídas al templo como tributo a Dios, solamente para venir al templo, presentarse y regocijarse delante de Dios en el templo. Este era parte del tributo, entre otras ofrendas que se traían. Entonces, Dios a cambio le iba a dar a Israel protección, le iba a dar provisión, le iba a dar bendición, siempre y cuando Israel lo reconociera como el patrón, como el soberano, como el gran rey. Jacob reconoció a Esaú como un soberano. No fue hasta luego en esta misma porción que vemos que Dios le dice, levántate de Shechem y vete a Betel.
Entonces vemos que él dejó los ídolos, le quitó los ídolos que su esposa había traído, Raquel, que tenía, y se va a Betel. Capítulo 35, 35:1. Dijo Elohim a Jacob: levántate y sube a Betel, y quédate ahí, y haz ahí un altar al Elohim que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces dice, entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos y mudad vuestros vestidos, y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que está junto a Shechem. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Entonces, el miedo hizo que Jacob le diera el tributo que le había prometido a Dios a Esaú. Hizo que caos viniera toda la vida de Jacob, porque él falló a un convenio o a un voto que él había hecho de darle el diezmo de todo lo que Dios le había dado a él. Dios lo bendijo, lo protegió, lo trajo, y él le dio el voto a otra persona. ¿No se parece eso a veces a lo que hacemos nosotros en nuestras vidas? Dios nos da, nos protege, nos provee, y nosotros cuando llega el momento de la verdad tenemos miedo y terminamos reconociendo a otra persona o a otro. Creo que los libros de los profetas Isaías y Jeremías, Zacarías 14, habla de que en un futuro, cuando se restablezca el templo y el Mesías reine, que todo el mundo va a llevar el tributo a Jerusalén, al templo. Entonces, ¿qué nosotros podemos sacar de esta porción de esta semana? Nuestra lealtad debe estar 100% a Dios. Si nosotros sentimos miedo y por el miedo cambiamos nuestra lealtad a Dios por otra persona, hay algo mal. No fue hasta que Jacob llegó a que Dios le dijo: ve, levántate y ve a Betel, y quitó él todo lo que eran los dioses, todo lo que era, todo lo que le estorbaba para estar delante de Dios, que entonces Dios lo bendijo en Betel. Él empezó a obtener bendición, pero antes de eso tuvo un caos en la vida. La historia de Jacob no solamente nos enseña esta pequeña historia, sino que es un microcosmo de todo lo que iba a pasar dentro del pueblo de Israel hasta nuestros días. Cómo Israel reconoce a Dios como su soberano, luego le es desleal, y luego clama a Dios, Dios lo bendice, lo protege, luego vuelve a ser desleal. La misma historia que se ha repetido y se seguirá repitiendo hasta que llegue el Mesías. Pero nosotros tenemos que decidir en dónde está nuestra lealtad. ¿A quién nosotros vamos a decidir que sea nuestro rey, nuestro soberano? ¿A quién nosotros vamos a dirigir nuestra adoración? Que el Eterno sea nuestro soberano. Él ha prometido proveer bendición. Él ha prometido que nos va a cuidar. O sea que el miedo no tiene que invadir a nosotros. No tenemos que sentir miedo, porque Él ha prometido que va a cuidar a su pueblo, que va a estar con Él, y lo ha demostrado. Siempre que el pueblo fue leal con Dios, Dios lo protegió de los enemigos, Dios lo guardó, Dios le dio bendición, le dio provisión. La lealtad al convenio es lo que va a hacer que nos mantengamos dentro de lo que es el espacio sagrado de Dios y la provisión y bendición. Que nosotros podamos meditar en esas palabras, en la vida de Jacob, y cómo es que nosotros debemos actuar para que nosotros podamos mostrarle al mundo el Dios que nosotros servimos, y que el mundo pueda reconocer algún día que Dios es el único Dios verdadero.
Shavuot Tov.